Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras, como cada semana para poder aprender más y más de la palabra de Dios. Y te invitamos a que ya puedas ir a buscar tu Biblia para así y empezar a ver junto a nosotros aquí todos los pasajes que vamos a estar leyendo, y también si puedes tener un lápiz y papel para poder tomar notas si tú deseas también. ¿No es así, Alba? Bienvenida. Así es, gracias Daniel. Es cierto, estamos nuevamente aquí en el programa Develando las Escrituras para aprender más acerca de lo que Dios tiene para enseñarnos. Pero antes de entrar en ese aspecto tan importante, te vamos a pedir que le des like o me gusta, share o compartir para que muchísimas más personas puedan tener el conocimiento que tú y nosotros vamos a ir teniendo a través de este programa. Como bien dijo Daniel, por favor ten tu Biblia contigo. La otra cosa que es importante que sepas es que este programa no solo lo puedes ver, sino que también lo puedes escuchar a través de la emisora Radio Messer. Radio Messer te mantiene en sintonía con el cielo, y esto es una de las formas de hacerlo a través de este programa que también se emite en esa radio. Si querés saber cómo podés escuchar Radio Messer, te podés ir a www.radiomesser.com. Y de esa forma vas a encontrar no solo toda la programación de lo que son nuestro ministerio de nuestras voces en el desierto, sino también toda la programación de la radio, y a su vez bajar la aplicación para que Radio Messer te pueda acompañar donde quiera que te encuentres. Así es. Y bueno, medios que tú tienes para comunicarte con nosotros también, como ha dicho Alba, están al final de la página de internet. Allí tienes todo y va a estar apareciendo también en pantalla todos los medios que tú tienes para comunicarte con nosotros. Así es, Daniel. Así que es un gusto desde ya de que estén ahí con nosotros para aprender más. Y ahora vamos a lo más importante de todo, que es pedir la presencia de nuestro Dios. Así que los invitamos a orar. Bendito Padre, agradecido estamos con usted por darnos esta oportunidad de poder abrir su palabra y poder escudriñarla. Señor, pedimos su guía en el estudio y que quede grabado en nuestra mente y que podamos entender el mensaje que usted tiene preparado para todos. Amén. En su nombre, amén, amén, amén. Una vez más te vamos a pedir que compartas este programa. Compártelo. Hay muchísimas personas que quieren saber acerca de la palabra de Dios, y en especial de este libro que estamos estudiando, que es el libro de Apocalipsis. Así que vamos allá, libro de Apocalipsis, y nos vamos a centrar en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. El programa pasado habíamos terminado con el último versículo de Apocalipsis 14 y ahora entramos justamente a Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, y allí el apóstol Juan dice que está viendo que hay otra señal grande y asombrosa, dice el apóstol, y que justamente está relacionada con 7 ángeles que tienen las 7 últimas plagas que caerán sobre este mundo un poquito antes de la segunda venida de Cristo, un poquito antes. Y obviamente él va a comentar allí, como dice el versículo 1, que estas 7 plagas están relacionadas ni más ni menos que con la ira de Dios, o sea, con el fin de todas las cosas. Vamos a decir así, es como si fuera el punto cúlmine de este conflicto, aunque todavía faltan etapas todavía por resolver, que las vamos a ir viendo cómo se van a ir resolviendo las etapas finales. Pero estamos en los puntos cúlmines de este gran conflicto en el cual tanto ustedes como quien les habla estamos inmersos desde antes de la creación del mundo, desde la entrada del pecado. Y después dice que el versículo 2, Juan empieza a relatar lo que está viendo, ¿ok? Y va a hacer comparación con cosas que nosotros conocemos del día a día para de alguna forma tratar de explicar cómo ve él todo este espectáculo donde se refleja ni más ni menos que la gloria de Dios allí. Y él lo compara en este caso como un mar de cristal mezclado con fuego. En otras ocasiones hemos visto que era un mar pero cristalino, un mar, o sea, en el capítulo 6, si no me equivoco, era de Apocalipsis, que él hace referencia a este mismo mar, pero de alguna u otra forma él está tratando de hacernos dar cuenta o de describir lo que él está viendo. Claro, la gloria de Dios es imposible describirla con palabras que la completen en forma total. Entonces él usa elementos que le son comunes, en este caso el fuego, para que nosotros podamos darnos una mejor idea de qué es lo que él está viendo, tan impresionante en esta visión. Así es.
Así es, Alba. Y bueno, continuamos entonces con el capítulo 15. Y lo que debería, vamos a decir, centrar nuestra atención ahora es el hecho de vivir una vida como la de Cristo. ¿Mm? ¿Pero cuándo? Cuando estuvo aquí en la tierra. Y si lo hacemos así, para gloria de Dios y con su ayuda, tengamos por cierto que ni una sola de las plagas nos tocará. Eso es muy importante recalcar. Eso es muy Así importante es. recalcar. Ninguna plaga nos va a tocar. Exacto. Y esto será así porque Dios lo dice en su palabra y lo podemos encontrar en algunos versículos. Vamos al libro de Salmos, Alba. Ok. Y ustedes también, por favor. Salmos capítulo 91, versículos 7 al 9. ¿Lo tienes allí, Alba? Yo voy a buscar el otro salmo que está en Salmos 46. Dice, pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. Muy claro. Es clarísimo, tanto para un lado como para el otro van a caer, pero a nosotros nada nos va a pasar, siempre y cuando hagamos del Señor nuestro refugio. Así es. Y ahora es el momento justamente de hacer del Señor nuestro refugio. No cuando llegue ese momento. Cuando llegue ese momento, digo, ya estará todo listo. ¿Y por qué podemos decir de que justamente esto es para el tiempo del fin? Dice, porque verás a los malvados recibir su merecido. ¿Cuándo van a recibir su merecido final los malvados? Justamente cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo, un poco antes, con este derramamiento de las plagas. Así es. Y bueno, y ahora vamos a Salmos capítulo 46, versículos 1 y 2. Y allí nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Allí está muy claro también. Exacto. ¿Okay? Y también un versículo más. Sí. Vamos allí al libro de Salmos, unas hojitas más atrás, y vamos al Salmos número 32 y en el versículo 7, que allí nos dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué lindo, ¿no? O sea, no tenemos nada que temer mientras hagamos de Dios nuestro refugio. Así es. Tenemos la pase certeza, lo que pase. Así es, Dios va a estar con nosotros, nos va a cuidar, nos va a proteger mientras estemos de su lado, por supuesto. Exactamente. Que no estemos llevando una doble vida, por ejemplo, también. ¿Okay? Exacto. Sigamos un poco más. Y podríamos pasar mucho tiempo citando pasajes donde Dios nos indica que estará con nosotros en ese momento. Hay muchos más versículos también que podemos ir viendo. Que de repente los instamos para que ustedes los puedan buscar. Así Nosotros es. por razones de tiempo solo citamos algunos, pero que ustedes los puedan buscar para que de esa forma también puedan ir creciendo en la fe, en la confianza, sabiendo que Dios estará siempre al control y que nos protegerá bajo sus alas. Así es. Evidentemente no tendríamos nada que temer. El verso también dice que, como leíamos hace un momento, que cantan, escucha bien, que cantan el canto del Cordero. Exacto. Y eso estaba en Apocalipsis 15, sí, versículo 3. En el versículo 3, así es. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Nuevamente viene la idea de liberación. Exacto. Este grupo canta este canto, pues fueron libertados por el Cordero de Dios. ¿Y quién es? Cristo mismo. ¿Y cuándo comenzó esa liberación por parte de Cristo? Desde el mismo momento que aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz, desde allí el Señor comenzó su obra de liberación.
Exacto. Tal vez para aquellos que no vieron el programa pasado, entendamos que hay dos cánticos acá de liberación. Uno dice que es el cántico de Moisés y otro es el que Daniel está explicando ahora, que es el cántico del Cordero. El cántico de Moisés fue el canto que se toma como ejemplo aquí cuando Moisés, junto con todo el pueblo de Israel, fue sacado por parte de Dios de tierra de Egipto y cómo el Señor lo libera al permitirle cruzar el Mar Rojo y no perecer en manos de los que los venían persiguiendo. Ellos cantan un canto allí, al otro lado del mar. En este caso, justamente toma ese ejemplo, Dios permite que Juan tome ese ejemplo para hacer referencia a la liberación de los justos, a la liberación de los justos. Y ahora nuevamente hace otra vez referencia a esa liberación a través del canto del Cordero, que específicamente habla de la salvación que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Así es. Y a veces no podemos percibir cómo se va dando esa obra de liberación. Liberación del poder del enemigo de las almas. Liberación de la ignorancia al permitirnos conocer la verdadera voluntad del Padre. Liberación también del miedo, liberación de todo aquello que nos impida de última formar parte del reino de Dios en un futuro muy próximo. Exactamente. Él nos libra de todas las ataduras que el enemigo quiera poner sobre nosotros. ¿Sabes? Me hace poco acordar, ¿viste esos videos que a veces ponen de peces o tortugas que andan en el mar y se acercan a un barco y están pobrecitos todos enredados en pedazos de redes, en tanzas, en un montón de cosas que andan flotando en el mar tristemente? Y cómo siempre hay gente dispuesta a ayudarlos y corta esas redes, corta esas tanzas, corta todas esas cosas, y vamos a decir así, la alegría que manifiestan en cierta forma, a veces haciendo determinados nados o volviendo al barco y despidiéndose, después se van y cosas así. Bueno, lo mismo hace Dios con nosotros. El problema es que como todavía en cierta forma ese pez o esa tortuga todavía pueden nadar y moverse, esa liberación, mejor dicho, ese atrapamiento que tienen por parte de las redes pareciera que no es total, pero evidentemente están impedidos y cada movimiento les ejerce dolor, les provoca dolor, porque va rozando contra distintas partes de su cuerpo algo que allí no debería estar. En nosotros pasa lo mismo. El enemigo nos rodea con cuerdas, nos rodea con redes, ¿verdad? Ya sea, como tú muy bien decías, la del miedo, la de la preocupación, la de las distintas tentaciones y pecados, yo qué sé, las distintas cosas, todo aquello que de alguna forma nos está impidiendo nadar para llegar al reino de los cielos. Nadar entre comillas, obviamente, no llegamos nadando, pero poniendo el ejemplo de los peces y demás. Nos impide nadar para llegar al reino de los cielos. Hasta que un barco nos encuentra y ahí nos corta esas sogas y nosotros ahora podemos felices tomar el rumbo que tenemos que tomar. Así es. Cristo nos encuentra. Corta esas sogas. Y ahora estamos felices porque podemos llegar al reino de los cielos. Cuando tú decías esto, un pequeño paréntesis, algo me hiciste recordar hace muchísimos años, una vez que rescatamos un pingüino lleno de petróleo manchado y lo llevamos, lo lavamos todo, le sacamos lo más posible, y cuando lo devolvimos al mar, el pingüino salió nadando, pero pegó dos vueltas, como diciendo gracias, y volvió a irse. Exactamente. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Cada vez que el Señor nos libera de una de las cargas, darle gracias. Exacto. El enemigo pone sobre nuestros hombros. Nosotros tenemos que siempre estar delante de Cristo dándole las gracias. Por supuesto. No creyendo que vencimos un mal hábito porque tenemos fuerza de voluntad. No. Cristo nos dio esa fuerza. Cristo está siempre presente en todo. Así es. Pero, como decíamos, que Cristo viene en un futuro muy próximo. Exactamente. ¿Okay? Y decía, así es, y decía que a veces no entendemos el proceso de liberación, pues muchas veces el camino tiene que forjarse a través de situaciones poco agradables. Es como en este caso decíamos, estos animales nadando, quieras o no, se están lastimando. Claro, existen riesgos porque el animal se sigue moviendo mientras la persona está cortando la cuerda. Así es. Okay, existen riesgos que de repente el que está cortando pueda de alguna forma pincharlo, cortarlo un poco, lo que sea. Pero de última,
todo vale la pena por la liberación total. Y Por en esto es supuesto. lo mismo. A veces el Señor usa métodos que para nosotros nos parecen dolorosos, nos parecen de alguna forma, ¿cómo podríamos decir? Que no condicen con lo que nosotros esperamos, pero cuando nosotros miramos el resultado final, es lo que hubiéramos deseado siempre. Siempre. Ser liberados de la opresión del enemigo. Así es. Entonces, tenemos que confiar que el método que Dios usa para salvarnos siempre, siempre conduce a eso, a salvación nuestra, a lo mejor supuesto. para nosotros. Aunque tengamos que pasar por sombras caminos, de valle de muerte. exacto, por caminos que precisamente no nos agraden mucho. Así es. Pero también, siempre hemos de tener nuestra confianza completamente puesta en el Señor, Así es. sabiendo que todo lo que Él obra, lo hace para nuestro bien. Correcto. Y que Él, y Él más que nadie, ¿ok? Aún más que nosotros mismos. Y no solo quiere que nos salvemos, sino que quiere que vivamos con Él por siempre en un mundo donde ya no habrá cabida para el pecado y todo lo que este conlleva también. Exacto, exacto. Ya no habrá lugar para eso. Por supuesto. Por lo tanto, si estás en el proceso de liberación como lo estamos nosotros y estás caminando por un camino escarpado, no te preocupes. Solo avanza con los ojos puestos en el Señor y sabiendo que al final nos espera la corona de la vida eterna. Amén, amén. Y te pregunto a ti también, ¿qué nos queda al final de este proceso donde se incluye la liberación aún de las plagas que azotarán la tierra? Nos queda hacer lo mismo que vio Juan aquí, así que él nos está contando lo que vio en el cielo. ¿Y qué es? Nos queda alabar al único que hizo y hará posible esa liberación. Totalmente. Nos queda magnificarlo y reconocer que que el Señor no solo es todopoderoso, sino justo y verdadero en todos sus designios. Pero vamos a ir al versículo 4. ¿Qué te parece, Alba? Ok. ¿Qué nos dice allí? ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te alabará? Pues solamente tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Comienza con una pregunta que nos hace regresar al capítulo anterior. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 14 y en el versículo 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Te completo con el 7. Dice, decía con fuerte voz, teman a Dios y denle alabanza, pues ya llegó la hora en que Él ha de juzgar. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. Ok. Si no estuviste cuando explicamos el significado de temer, te comentamos que el temer no es tener miedo, como algunos lo hacen ver. La palabra original que se usa aquí hace referencia a reverenciar a Dios, a respetarlo, a ser 100% sumisos a la voluntad de Dios. Pero Alba, vamos a unir estas dos ideas. ¿Ok? La pregunta que se hace aquí tiene su respuesta en el accionar que tuvieron aquellos que escucharon el mensaje de Apocalipsis 14. Ok. ¿Ok? A veces, nosotros también usamos este lenguaje y decimos frente a una situación X, ¿a quién se le ocurre esto o aquello? Bueno, aquí es algo similar. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te reverenciará? ¿Quién no se pondrá por entero a tus órdenes? Solo aquellos que no quisieron abrir sus
ojos, abrir su corazón a Dios. Solo aquellos que prefirieron quedarse con sus tradiciones, ritos vacíos y palabras humanas, solo aquellos que prefirieron seguir a las bestias y a su imagen. O sea, la pregunta que hace Juan está hecha un tanto en forma, por así decir, retórica. Así es. Dice, o sea, ¿quién hizo esto? Como decimos nosotros, ¿quién? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Bueno, esto es lo mismo. ¿Quién no te temerá? Bueno, solo aquellos que no... Que no estén acorde a la voluntad de Dios. O sea, exacto, que no siguieron los designios de Dios. ¿Quiénes son los que no te van a temer? Solo aquellos. Así es. Solo aquellos. Así es. ¿Quiénes son los únicos que no te darán gloria? Solo aquellos. ¿Quiénes son los únicos que no te van a reverenciar? Solo aquellos que decidieron seguir otros dioses. Otros dioses. Así es. Los demás estamos y estaremos en la misma página con Dios, glorificándole aquí en la tierra y luego en el cielo. Eso es importante lo que tú acabas de decir. Aquí en la tierra primero y luego en el cielo. Esto, ayer hablaba justamente con una persona y yo decía, esto aquí es una escuela. Así donde es. estamos aprendiendo a cómo vivir después en el cielo. Obviamente, con sus grandes salvedades en cuanto a que aquí está reinando el pecado y todo lo demás, pero aquí donde aprendemos a tener confianza en Dios, a entregarnos cada día, a hacer de Él nuestra compañía, a amarle cada vez más, a alabarle y a reverenciarle también. También, así es. ¿Para qué? Para de que después en el cielo, cuando ya no exista ningún trasfondo de pecado, ni el enemigo, ni nada por el estilo, entonces todo eso que aquí se fue aprendiendo se desarrolla en una forma exponencial tremendamente grande. Así es, así es. Se habrán dado cuenta y espero estén entendiendo todo lo que estamos aquí tratando de explicar. Y si tienes preguntas, por favor, comunícate con nosotros, envíanos un mensaje. Como decíamos, nosotros le declaramos aquí santo y también en el cielo. Exacto, dice, pues solamente tú eres santo. Así es. Es el versículo 4. Okay. En el versículo 4, así es. Y se habrán dado cuenta que hemos estado manejando dos situaciones en paralelo. Si bien estas manifestaciones de alabanza y de darle gloria al Señor y reconocerlo como el santo de los santos, están en el encuadre del fin del mundo y la venida de Cristo. Porque entendamos que la caída de las plagas se da un momento antes de que Cristo venga. Y no deja de ser una realidad que, a menos que ahora comencemos a vivir haciendo de Dios nuestro único objeto de adoración, nuestro único modelo a ser imitado, entonces no podremos hacerlo en el tiempo final, ni mucho menos formaremos parte de las huestes celestiales. Exacto. ¿Ok? Y ahora es cuando cuando necesitamos comenzar a vivir como en el cielo. Es ahora, en este momento que tenemos que hacer esa transformación en nuestra vida y comenzar a vivir como si estuviéramos viviendo en el cielo. Aquí es la escuela y ahora es el momento cuando aún tenemos un poco de calma. Ya estamos viendo que la calma ya está... Se está yendo. El mar ya no está, como que le dicen, como un plato. Así es. ¿No? Ya el mar está teniendo sus pequeñas olas y cada vez van acrecentándose cada vez más y más y más. Exactamente. Pero dentro de muy poco, cuando los acontecimientos de Apocalipsis 14 se sucedan frente a nuestros ojos, tendremos que vivir con el acopio de fuerza espiritual que hayamos hecho. Recuerden también lo que dice Apocalipsis 14:12, que nos dice allí. Por tanto, los que pertenecen al pueblo de Dios, los que obedecen sus mandamientos y siguen fieles a Jesús, necesitan fortaleza. ¿Ok? Por eso hoy
nuestra vida debe mostrar que servimos a un Dios santo, justo y todopoderoso. Tomando la idea que veníamos describiendo aquí, nos encontramos que aquellos que prestaron atención al mensaje triple angélico glorificarán el nombre de Dios. ¿Y cuáles son los motivos que tendremos para glorificar al único que debe ser glorificado? Vamos a buscarlo en su palabra. El mismo verso que leímos recién nos da 3 razones. ¿Okay? Primero, porque solo Él es santo. ¿No lo decía así? Así es. Solamente tú eres santo. Perfecto. Y quiero detenerme un poquito en esto. Nuestro Señor habló de esto. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos hablan de esto. Y vamos a buscarlos, Alba. ¿Qué te parece? ¿Okay? Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 48. Y yo voy a ir buscando Primera de Pedro también, que tenemos algunos versículos allí. ¿Ok? Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Ok? ¿Puedes ir buscando Levíticos 11, por favor? ¿Ok? Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, nos dice allí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, versículo 26. Creo que ahí nos hemos equivocado con este. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, exacto. Ok, entonces... Vamos a otro. Bueno, Primera de Samuel, capítulo 2, y en el versículo 2. Ya estoy casi ahí. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿No lo encontraste todavía, verdad? No. Ok, nos confundimos allí al anotarlo. Estos y otros pasajes nos hablan del único que es santo y merece nuestra adoración. ¿Y qué queremos decir con eso de nuestra adoración? No es precisamente pasarse toda la vida sobre las rodillas, ni solo vivir cantando alabanzas al Señor, y ni vivir solo leyendo la Biblia. Entendamos que tenemos que hacer todas estas cosas, pero en realidad nuestra adoración pasa por nuestro estilo de vida, que obviamente incluye los 3 hechos que mencionamos antes, o sea, el orar, alabar mediante cantos y el estudiar de la palabra de Dios. Pero Alba, el tiempo ha avanzado bastante. Sí. ¿Ok? Y queremos invitarte a que reflexiones en todo lo que hemos comentado hasta aquí, que vuelvas a ver el video, que lo analices y, como dijimos, si tienes alguna pregunta, comunícate con nosotros. Y sobre todo que tomes una decisión. ¿Querés estar del lado de Dios o querés estar del otro lado? Porque si no elegís a Dios, automáticamente te pones del otro lado. Entonces, ya sabes cuál es el destino final. Estaremos dentro del grupo de los que alaban a Dios, empezando aquí en la tierra y terminando allí o continuando allí en la patria celestial, o estaremos en aquel grupo que tristemente tendrán que padecer las plagas. Tú tienes la decisión en tus manos. Esperemos que elijas bien. Esperamos que compartir contigo la eternidad. Pero como tú muy bien dijiste, el tiempo aquí no es eterno, ha terminado. Vamos a orar para
culminar con esto. Amante Padre, gracias le damos por darnos esta oportunidad de poder aprender más de su palabra. Y Señor, como hemos comentado durante el programa y ahora también, Señor, que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Amén. Que usted nos ayude, Padre, a poder seguir por el buen camino, tomarnos firmemente de su mano, poder escudriñar su palabra, alabar su nombre y hablar con usted. Señor, gracias nuevamente por sus bendiciones y una bendición especial a cada persona que está escuchando o viendo el programa. Amén. En su nombre, Amén, amén, amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que Dios los acompañe, que los guíe y que los bendiga en gran manera. Y si así el Señor lo permite, será hasta la próxima. Muchas bendiciones.